Y lo prometido es deuda, como les decía. Entonces, usted ahora que está sintonizando en vivo en esta noche de día domingo 13 de mayo nuestro programa a través de la 1450, a través de Radio América, como lo hacemos desde el año 1996 a la fecha en forma ininterrumpida. Y también puede estar siguiendo la transmisión a través de su celular, de la computadora, a través de Facebook. Santuario de San Jorge, Pay Víctor Hugo, estamos en vivo en este momento. Un día le decía especial, cada año cuando llega el 13 de mayo, la comunidad umbandista celebra el Día de nuestros pretovelios. Y hoy domingo, Día de nuestros pretovelios, y bien vale el mensaje, el saludo, bien grande para los hermanos de fe, para cada una de las muy buenas casas de religión, que son las más que hay en Montevideo, en todo el Uruguay y en los países vecinos. Los saludos a todos en un día, le decía, muy especial, donde celebramos Día de los Pretovelios. ¿Y cómo comenzamos a hablarle de Pretovelio? Lo primero que tenemos que tener claro, porque si comenzamos con historias, con las 7 lágrimas de Pretovelio, con esto ya los hermanos de fe se han encargado de transmitir, de publicar, es cuando le preguntan por qué un 13 de mayo se celebra el Día de los Pretovelios. Y esto, más que nada para don José y doña María, que están ahí, del otro lado del receptor de radio, que no son de religión. Y se preguntarán, ¿será un día de algún santo, de algún sincretismo? ¿Por qué la fecha del 13 de mayo? No tiene nada que ver con el sincretismo. Yo sé que si hablamos de nación, hablamos de batuque, existe el sincretismo entre orilla y santos de la Iglesia Católica, producto justamente de la esclavitud y de cómo el negro esclavo tuvo que esconder en sus orígenes sus orillas detrás de imágenes católicas. Pero hoy estamos hablando de Pretovelio. Entonces ¿por qué un 13 de mayo? Muy fácil. El 13 de mayo de 1888 fue cuando en el Brasil se promulgó la ley de abolición de la esclavitud. Ahora, mire lo que son las cosas, paradoja tiene la vida, ¿no? En Uruguay, la abolición de la esclavitud o la ley de abolición de esclavitud se promulgó mucho antes, pero muchísimo antes. Se promulgó un 12 de diciembre del año 1842, cuando Uruguay estaba en lo que se llamó la Guerra Grande, en plena Guerra Grande, que duró desde el año 1838 al 1852. O sea, nosotros estuvimos 38 años, así como usted me escucha, don José, doña María, antes que el Brasil, ya con la esclavitud abolida acá en Uruguay. Usted me dirá, entonces, ¿por qué aquí en Uruguay no se festeja el 12 de diciembre? Y es lógico que usted me lo pregunte. Como suceden en todas las cosas, como sucedió con las diferentes naciones que llegaron desde África con sus esclavos, las culturas más grandes fueron absorbiendo a las culturas más pequeñas. Y en este caso también se dio. Brasil, tanto demográficamente, ni que hablar geográficamente, es un país inmenso, mucho más grande que nosotros, mucho más grande que la Argentina. Es grande demográficamente por la cantidad de habitantes que tiene y geográficamente por lo extenso de su territorio. Fue absorbiendo la Umbanda, esa Umbanda que nosotros cultuamos, que no es otra cosa que la unión de bandas, la aceptación del descendiente de negro esclavo a las costumbres del descendiente de indígena, la aceptación, la unión de bandos o la unión de bandas. Eso que hoy cultuamos
gracias a Dios y a Orixá, que llamamos Umbanda. La Umbanda nace en el Brasil. Fernandino Célio de Moraes es quien va fundando lo que fueron las primeras tiendas de Umbanda. Hay, según historiadores, según personas estudiosos de la época, hay antecedentes, pero no muy claros, de algún tipo de incorporación antes de aquel mes de noviembre, de aquel 1915, de aquel Fernandino Célio de Moraes en Río de Janeiro, en Niterói. Hay muchos antecedentes, hay quienes dicen de que ya había espiritismo, es más, ya existía en Niterói la sociedad espiritista, con espiritismo de mesa, que en aquel momento, si mal no me falla la memoria, era presidida por José de Sousa. Pero todo eso son historias que los hermanos de fe lo saben, aquellos que practican la Umbanda, porque es una de las primeras cosas que se enseñan cuando uno empieza a practicar nuestra Umbanda. Entonces, el mensaje en el día de hoy, vuelvo a repetir, el mensaje de paz, el mensaje de sabiduría, el mensaje de lucha que dan nuestros pretosbelios y que nos dejan, y que si los traemos al día de hoy a don José y doña María, que nos están escuchando, que hasta ahora, desbordado por los problemas, por las situaciones que viven, ¿qué mensaje nos dan estos espíritus divinos que son los pretosbelios? El mensaje de seguir luchando, el mensaje de no quebrarnos jamás, el mensaje de no claudicar, el mensaje de ser libres. Esos negros esclavos lucharon y consiguieron liberarse. Consiguieron que la abolición de la esclavitud. Si eso lo traemos al día de hoy, al 2018, ¿qué es el mensaje de ser libre? Ser libre de todo lo que nos ata, de las cadenas que nos atan al pasado, al sufrimiento, al dolor. Ser libre de no cargar con culpas ajenas. Ser libre de no cargar con la mochila de cosas que no tenemos por qué cargar. Cada uno tiene que ser responsable de sus actos. Yo sé que en este momento, escuchando el programa, hay personas que están sufriendo, que están mal, pero que a diario cargan con la mochila, una mochila muy pesada de cosas que no tienen nada que ver con ella, pero que se toman esos problemas como propios y van poniendo en la mochila hasta que un día ya el cuerpo no da más para cargar y nos da un susto. Entonces el mensaje es liberarnos, ser libre, y ser libre es más que una cuestión política. Ser libre de cuerpo, pero también de mente, ser libre para elegir, ser libre para tomar decisiones, sin que nada ni nadie nos condicione. Ser libre verdaderamente, poder hacer lo que uno quiere hacer, sin la necesidad de tener conformes a todos, que es algo que es imposible. Ese es el mensaje que los pretosbelios en este 13 de mayo nos dan. El tratar de asumir nuestras culpas, el tratar de asumir nuestros errores, pero no asumir culpas ni errores ajenos. El tratar de ser libre, el tratar de hacer lo que nos gusta, lo que queremos hacer. La humildad, otro mensaje que nos dejan, la sabiduría. Esos pretosbelios que hoy llegan incorporados en las diferentes casas de religión cuando hay rituales de Umbanda. Son espíritus muy sabios, que nos dan verdaderas lecciones de vida. Pretobelio que llega, le decía, dentro de la Umbanda. Esa Umbanda que hay que cultuar y tenemos que luchar todos porque se siga cultuando. Porque esta tierra, lo hablaba el otro día en estas charlas que vamos a tener a tratar de tener más seguido, esta tierra que pisamos. En esta tierra tierra indígena, pero se derramó mucha sangre de los negros esclavos,
para conseguir su libertad. Entonces, en honor a nuestros indígenas, en honor a nuestros negros esclavos, a la sangre derramada, debemos de seguir cultuando lo que es una religión hermosa como es Umbanda. Le decía que estos pretoperios llegan incorporados, nos dan mensajes de vida. Pretovelo tiene una comunicación muy especial con Eyú. Y acá más de uno, y quiero aclarar, más de uno dice, ¿por qué con Eyú? Pretovelo, sabio y conocedor de Eyú. Pero para que usted me entienda, yo tengo que empezar a hablarle de lo que cultúo. La Umbanda que yo conocí. Cuando yo me inicié, en lo primero que me inicié fue en Umbanda. No existía la Quimbanda. La Quimbanda después, allá por el año 1977, que yo recuerde, se realizó la primera Quimbanda acá en Montevideo. Y fue en casa del fallecido Babá Armando de Ochalá, Armando de Osaguián, o Armando de Xurrey, Seuseche Encrucilladas. Mayeda de Ogún, de Porto Alegre, llegó y le aprontó. Pero vuelvo al comienzo. Cuando yo me apronté en Umbanda, no existía la Quimbanda. Y se cultuaba, y yo lo cultúo hasta el día de hoy, lo que muchos llaman Eyú de Bajo. Yo le llamo Eyú de Umbanda. Es el mismo Eyú que llega en la Quimbanda más evolucionado. Pero no es que en la Umbanda llega un Eyú, en la Quimbanda llega otro Eyú. Es exactamente el mismo. No es otro. Le decía, yo lo cultúo hasta el día de hoy. Yo cuando comienzo un ritual de Umbanda, nuestro santuario, y hablando de eso, mañana 14, lunes 14 de mayo, tenemos sesión de Umbanda que comienza a las 20 horas. Yo cuando cultuamos en nuestra casa comenzamos haciendo un llamado, caboclos de la línea de Ogún, seguimos haciendo un llamado a la línea de caboclos cazadores, caboclos guerreros, llamamos a la falange de Xangó, los caboclos de Xangó, llamamos a los pretovelios, mañana, un día que vamos a agasajar a pretovelio en nuestro santuario con una buena olla, con bastante poroto negro, bastante comida, dulces. El pretovelio se va a manifestar en cada uno de los medios para dar la bendición. Se llama el pueblo africano, se llama May de Agua, sus Sereias, y se llama Eyú. Nosotros cuando comenzamos hace muchos años, siempre para terminar el ritual o cerrábamos con May de Agua, que la levantábamos con caboclos de Ogún, o lo contrario, con Eyú, dueño de la puerta, guardián, para el que siempre al cerrar cantamos, le homenajeamos y aplaudimos. Así me apronté y así seguimos. Debemos ser una de las pocas casas que esto no nos hace mejor ni peor, son maneras de ritualizar. Cantidad de hermanos míos que tienen casas de religión, pares míos, tocan la Umbanda con luz, somos muy pocos los que tocamos a luz de vela. Yo todavía conservo la Umbanda a la luz de la vela, pero mire que no quiere decir nada eso. No quiere decir que aquella Umbanda que se hace con la luz normal esté mal hecha, para nada. Yo conservo eso de que antiguamente no existía la luz y se alumbraba con luz de vela. A veces vienen y me preguntan, "Pai, ¿puedo prender una vela en casa?". ¿Cómo no va a poder prender una vela en casa si antes no había luz? ¿Y con qué se alumbraba la gente? Yo de chico recuerdo muchas veces haberme
alumbrado con luz de vela y tener aquellos calentadores para bañarme que le echaba alcohol, prendía y ahí salía el agua caliente. Y cuando el alcohol no funcionaba y eso no andaba, una buena olla arriba de un primo, los primos que le dábamos bomba, los muchachos jóvenes se preguntarán qué es un primo. Debe ser algún pariente, algún hijo de una tía. No, no. Primo le llamábamos a aquello que usábamos, que era como lo que ustedes conocen hoy como una garrafa, bueno, algo similar, que iba con querosén dentro, y le dábamos bomba, lo prendíamos, tenía un oído que se tapaba, había que destaparle, bueno, y ahí calentábamos, y muchas veces el viejo baño, una olla de agua caliente, una buena enjabonada y la olla de agua caliente por encima. Eran otros tiempos. Bueno, bienvenido de los adelantos. Hoy, gracias a Dios, el que más o el que menos tenemos una ducha, un calefón, algo, pero uno tampoco olvida en ningún aspecto de la vida de uno los orígenes y las raíces. Y Preto Belio, y que no me quiero ir de tema, yo empiezo a hablar y me voy de tema. Preto Belio es eso, es origen, son raíces. Muchas son las preguntas que me han hecho. Por ejemplo, si en el aprontamiento de Umbanda, en nuestro santuario, nosotros hacemos días de suelo. No. Yo no hago días de suelos para Umbanda. Yo para lo único que hago días de suelo es para Nación, es para Batú, que es en el asentamiento de Orillá, en el Oribibó, en el Eboribo, en el asentamiento de Orillá. Para ahí sí. Pero en la Umbanda lo que hacemos en nuestro santuario, la manera que aprontamos, como dije, con Eyú de Umbanda. Porque el Eyú de Quimbanda nace justamente del Eyú de Umbanda, de esa necesidad de que Eyú llegara como un caballero y compañera como una dama, de crear un culto de homenaje. Pero Eyú al principio llegaba descalzo, como la Umbanda, encorvado hacia atrás con las garras. Yo sigo recibiendo mi Eyú dentro de la Umbanda y recibo mi Eyú dentro de la Quimbanda. Y es el mismo Eyú que me protege, que es mi frente, que es Eyú Dos Ríos. Su nombre cabalístico Nesviros, por eso este programa se llama Nesviros. Tantas cosas, cuando hablemos de Eyú vamos a hablar de todo eso. Le decía que no realizo suelo, sí las 7 horas de Umbanda, pero no días de suelo. Las 7 horas con todas las bebidas, con las flores, con todas las comidas. Cada una hora se va levantando, se va tocando. ¿Y cuando esos caboclos están confirmados? ¿Qué es confirmado? Esos caboclos riscaron su punto previamente, se nombraron, dijeron dónde habitaban, si eran cazadores, si eran guerreros, si eran agricultores. Se fueron nombrando. No, en lo personal yo no creo en eso dado a ojo. Tú tenés Tupinambá, tú tenés Aymoré, tú tenés Cacique Pera Blanca. No. El día, después de muchas sesiones, las entidades van a pedir Pemba. Capaz que no todas juntas el mismo día, va a ser de a poco, pero van a ir llegando, se van a ir afirmando, van a pedir la Pemba, van a riscar su punto, se van a nombrar. Ahí ya la persona está pronta para realizar obligación. Ahí es cuando se realizan las 7 horas de Umbanda. Con los yuyos, con las flores, con las bebidas, con todo lo que corresponde, con faca, con punteras para africano, con tijera, con todo lo que corresponde, lo que está en la ley, por lo menos en la que yo aprendí, en la que a mí me enseñaron. Pero nunca suelos, porque si yo hago 7 horas de suelo, hago 7 días de suelo para Umbanda, ¿cuántos días tengo que hacer para brillar? Esa es la pregunta que yo le hago a todos ustedes. Tengo que irme 30 días, mínimo. Entonces, las 7 horas de Umbanda. ¿Qué más? Este año lo hicimos y estuvo muy lindo. En el mato. Muchos le llaman cruzamiento de mato. Caboclo en el mato. Preparando el amasí, con todos los yuyos, esterita o el pañito blanco, haciendo el retiro espiritual. Siempre lo hacemos 2 días, o sea, la noche anterior. Vamos, acampamos, se hace
para Eshú, Quimbanda, y al otro día se homenajea con una linda sesión de Umbanda, ya que comienza de la mañana hasta la tarde terminando en la playa. Este año lo hicimos, estuvo precioso el mato. ¿Qué es lo que no hicimos este año todavía, que nos dio Cachoeira? ¿Qué pasó? Acá el lugar más lindo para ir, sin lugar a dudas, de todo el Uruguay. Por ahí me están escuchando otro departamento y me pasan un dato que yo no lo tengo. Es en el departamento de La Valleja, es en Minas, en el Salto del Penitente. Y todos sabemos que este año vio la invasión de avispas que hubo, que picó, y cuando planteamos el tema de ir al penitente, todos se miraron así, al penitente, Cachoeira, y las avispas, y si nos pican y todavía no se sabe de dónde vinieron, y bueno, entonces ahí este año todavía no lo pudimos hacer, pero eso también lo hacemos como complemento, o sea, las 7 horas de Umbanda, el cruzamiento de mato, el cruzamiento de Cachoeira, ritual en el mato, ritual en la Cachoeira, que se pueden repetir en el año todas las veces que uno quiera, claro. Hay un periodo, una época del año que es la primavera, el verano y la entrada del otoño, que hasta hace pocos días teníamos unos días preciosos, que es la fecha ideal. Andá a hacer un mato en julio, en agosto, con temperaturas de 3 4 grados. Bueno, si hay que hacer, se hace. Mira que yo cuando salgo a acampar, acampo todo el año. Esto es una infidelidad que yo les digo. Debo ser el único que pone estufa dentro de la carpa. Yo acampo todo el año, sin problema. Ese contacto con la naturaleza, ese dormir en la tierra, en lo personal a mí me hace un bien grandísimo. No nos vamos a ir de tema y seguimos con Preto Belio. Preto Belio llega incorporado en la Umbanda. Y salve para ellos, Sabo para ellos, un sarabá bien grande a todos mis hermanos que están ahí. Muchos de ellos ya hicieron sesión. Muchos comenzaron el viernes, otros ayer sábado, otros hicieron hoy, domingo, otros van a hacer mañana, pasado, en los días, todos homenajeando a la línea Preto Belio. Yo le decía, Preto Belio, que está ligado directamente con el secreto de Yu, sabe la necesidad de estar bien con el Yu, que Yu es necesario para todo, pero Preto Belio que también conoce del secreto de Orishá. ¿Por qué? Porque ese negro esclavo, cuando llega a América, llega cultuando a Orishá. Ese Preto Belio es conocedor del secreto de Orishá. Claro que Preto Belio nunca va a hablar de Orishá ni va a dar una cabeza a nación, tal persona es hijo de tal Orishá, porque para eso la nación tiene su oráculo, tiene sus bucios correspondientes, su ayer de bucios, para eso está. Pero Preto Belio lo que sí nos puede dar son consejos, consejos de vida, consejos frente al sufrimiento, consejos frente a las enfermedades, consejos frente a trastornos del sueño, personas que están con trastornos del sueño, personas que están con problemas de depresión. Preto Belio tiene el conocimiento, Preto Belio tiene la sabiduría porque ha sufrido en carne propia. Muchos se pensarán que esto del sufrimiento y de la esclavitud podrá ser cosa de historiadores, de libros, de fábulas, de historias de siglos anteriores. ¿Será cierto o no será cierto? Mire. Y me voy de tema de un lado para el otro. Pero quienes han viajado a Salvador, Bahía, quizás pudieron comprobarlo por sus ojos. Yo las veces que he ido, siempre hay un paseo que uno siempre lo hace por... Es comercial, por supuesto, y está a cargo de empresas. Tú llegas a las islas y te espera un show de capoeira, un montón de cosas. Sí, pues saquemos lo comercial. Cuando tú te apartás del grupo y entras a recorrer, entras a ver otra cosa que capaz que si estás con el grupo ahí no lo ves. Y hablo del paseo a lo que es Isla de Frade e Isla de Itaperica. En esas islas, en Itaperica, existe el candomblé de Gun o la casa de Gun, donde se le rinde culto a Egún. Antiguamente eso era únicamente abierto una vez al año y estrictamente para hombres. Hoy todo ha cambiado, el dinero manda
ya no se abre solo una vez por año, se abre más frecuente y ya la entrada es totalmente abierta. Pero voy a esto, que me fui en esta charla a esto. Cuando uno va a Isla de Frade, uno en los muros va a encontrar los grilletes que colocaban acá, que colocaban en las muñecas y que colocaban en las piernas, en los tobillos. Todavía están ahí como una muestra de lo que fue un periodo de horror, de lo que fue la esclavitud, donde lamentablemente, según cuentan las historias de la época, el fraile Bartolomé de las Casas, que comenzó evangelizando aquí en América, sacerdote de la Iglesia Católica, comenzó evangelizando a la fuerza a los indígenas y terminó evangelizando a los esclavos. Al ver que el indio se negaba a trabajar, que las cosechas se echaban a perder, porque el indio prefería morir antes que ser sometido por el amo blanco, no tuvo mejor idea que recomendarle al rey de España que traiga esclavos africanos para trabajar en las cosechas, en las plantaciones de caña de azúcar, bueno. Y ahí comienza el tráfico de esclavos, que se suman portugueses, se suman holandeses, y el gran genocidio, la gran masacre que sufrió el continente africano. Ese fraile Bartolomé de las Casas, cura de la Iglesia Católica, que después quiso evangelizar en lo que hoy es Haití, Santo Domingo, toda esa parte, también tuvo intentos a la fuerza de evangelizar a los negros esclavos. La Iglesia Católica siempre marcando en determinadas su presencia, y en este caso no para bien. Pero dejemos, no estamos para criticar a ninguna religión ni para hablar de nadie, estamos para hablar de nuestros pretorios. Le decía que en Isla de Frade están las pruebas todavía en esos grilletes. Ahí eran bajados los negros esclavos, ahí se les controlaba que no tuvieran enfermedades. Estamos hablando que muchos morían en la travesía y eran tirados al agua y eran comida de los tiburones. Otros llegaban, pero llegaban con epidemias, con enfermedades, y morían en cautiverio. Y ahí, dependiendo de la compresión física, del estado de sus piezas dentales, de lo fuerte o no fuerte que sea, ahí se les seleccionaba, se los subía de nuevo a los aveiros y se los llevaba a la ciudad donde eran rematados, donde eran vendidos, desde los más pequeños, que por lo general iban a las haciendas, a las casas de familia, las mujeres a trabajar en la cocina. Bien vale quien pueda leerlo, leer la historia de la esclava Anastasia, una princesa bantú que llegó como esclava. Yo tengo un librito de ella, que realmente quien pueda encontrar, sé que me está mirando en este momento a través de Facebook, en directo, Santuario de San Jorge para Víctor Hugo, si usted puede encontrar, yo no sé si estará en internet, yo lo tengo hace muchos años en un libro, la historia de la esclava Anastasia, que lo haga porque le va a reflejar mucho lo que vivió. Esa princesa bantú, la esclava Anastasia era princesa, y llegó y murió como esclava. Le decía que hay un cementerio también en Isla de Frade. ¿Sabe la que yo me mando? Me voy a sacar una foto y no me doy cuenta, porque no hay nada que diga que hay un cementerio. Y cuando me hace seña, mi esposa me hace seña atrás, yo estaba parado arriba de las tumbas, que no eran tumbas, eran, no sé, con un poquito de... Y esa foto después, cuando las revelamos, no salieron todas con una luz rara, pero estaba parado encima de eso. Eso muestra el dolor, muestra el cautiverio, muestra cómo el tráfico de esclavos hizo estragos realmente. Bueno, entonces esos pretorios a los cuales hoy 13 de mayo homenajeamos, nos pueden dar lecciones de sabiduría, nos pueden aconsejar en la vida, pueden ayudar en los trabajos de sanación, pueden ayudar en los trabajos de cura,
pueden ayudar cuando hay problemas de trastornos del sueño, trastornos obsesivos, pueden ayudar cuando el problema es del alma, cuando no se requiere una solución de afuera hacia adentro, pastillitas, sino una solución de adentro hacia afuera, porque cuando el problema es espiritual, la solución es espiritual. Yo les dije hoy que no les iba a hablar de historias ni de 7 lágrimas del pretoverio, que ya la hemos hablado otros años. Muchos hermanos de fe han hablado de ello, lo han publicado y está perfecto y es bueno que esto se haga y que esto se difunda. Simplemente para terminar de esa historia de 7 lágrimas del pretoverio, un pedacito así saco, y es de aquellas personas que se acercan a las casas de religión a buscar alimentar egos personales.